Inicial del trauma en urgencias. Bueno, principalmente para el manejo inicial del trauma en cualquier paciente que llegue politraumatizado al servicio de urgencias, debemos tener en cuenta 5 cosas. A, que sería la vía aérea; B, la ventilación; C, la circulación; D, el déficit neurológico; y E, la exposición y el control del ambiente. Estas 5 cosas son de vital importancia para manejar el paciente adecuadamente y no saltarse algo importante que pueda estar afectando la vida del paciente. Cuando empezamos con la vía aérea, lo primero que nos debemos empezar a preguntar es: ¿el paciente habla o no habla? Para así mismo tener en cuenta que si el paciente habla, nos indica que tiene una buena vía aérea, la vía aérea está permeable y por lo tanto podemos pasar a los siguientes puntos, como el B, C, el D y el E. En el caso que el paciente no hable, debemos enfocarnos en la vía aérea, teniendo en cuenta, primero, abrir la boca del paciente y buscar la posible causa de lo que haga que este paciente no pueda hablar o tenga obstruida la vía aérea. Puede ser buscar un cuerpo extraño en el momento de abrir la boca, y si encontramos el cuerpo extraño y el paciente al retirarlo no puede hablar, tenemos que continuar con la segunda opción, que es la elevación del mentón. En la elevación del mentón vamos a permeabilizar la vía para poder ayudarle al paciente a que pueda hablar. En el caso que veamos que al hacer esta maniobra no encontramos vía aérea adecuada, vamos a continuar con la subluxación del mentón y asimismo hasta llegar a las fases finales, en el cual vamos a darnos cuenta que si el paciente no tiene la capacidad para, según las maniobras anteriores, para hacer una vía aérea adecuada, tenemos que pensar en una vía aérea definitiva. La vía aérea definitiva la podemos clasificar en 3, en la cual tenemos una orotraqueal, la nasotraqueal y la cricotiroidotomía, que son vías aéreas determinantes y definitivas que nos van a ayudar a mantener la vía aérea de este paciente y fortalecer la ventilación según el trauma que deseamos. Además de lo mencionado anteriormente, tenemos que tener en cuenta la respiración, la ventilación y el oxígeno, en el cual vamos a evaluar. Primero vamos a exponer el cuello y el tórax para así mismo mirar cómo están estas áreas anatómicas y asegurar la inmovilización de estas. Y debemos determinar la frecuencia respiratoria, su profundidad y todas sus características que nos den la sospecha de una posible alteración. Debemos palpar el cuello y el tórax con el fin de encontrar una desviación de la tráquea, un movimiento torácico unilateral o bilateral o algún uso de los músculos accesorios que no tengan signos de lesión. Al percutir el tórax es de vital importancia, ya que esta percusión nos va a indicar si tenemos presencia de aumento de aire o algún aumento de algún líquido que no nos está permitiendo una buena ventilación. Entonces, si encontramos bastante aire, vamos a percutir el tórax sintiendo timpanismo, y si encontramos algún tipo de líquido, vamos a encontrar la matidez. Es importante tener en cuenta estas dos características, ya que nos puede orientar al tipo de trauma que pueda tener el paciente. Luego de esto, tenemos que tener en cuenta qué manejo vamos a tener en cuenta. El manejo podemos basarlo según las diferentes patologías que puedan comprometer la ventilación y amenazar la vida del paciente. Entre estas encontramos el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el tórax inestable, el taponamiento cardíaco y el hemotórax masivo. Según estas patologías y lo que encontremos en estas, vamos a poderle darle manejo a la causa de lo que no está logrando una buena ventilación y por lo tanto afectando pues toda la fisiología de la respiración y la oxigenación a nivel celular. Entre las principales patologías podemos encontrar el neumotórax a tensión. ¿Qué es el neumotórax a tensión? Es el aumento del aire que no permite, que aumenta la presión dentro de la cavidad torácica, colapsando totalmente el pulmón, impidiendo la adecuada oxigenación. Este neumotórax a tensión podemos encontrar a la inspección un signo de dificultad respiratoria, un shock obstructivo y posiblemente pueda haber cianosis o no, según ya sea la falta de oxígeno a nivel celular. A la palpación podemos encontrar que la tráquea está desviada hacia el lado opuesto, esto debido al aumento de aire y pues a la movilización de las zonas adyacentes. En la percusión, la hiperresonancia o el timpanismo por el aumento del aire que encontramos,
Y en la auscultación vamos a encontrar ausencia de ruidos respiratorios según el lado que comprometa el tipo de trauma. El principal tratamiento de esto es hacer una toracostomía con aguja cerrada o un tubo de tórax según lo que encontremos. El fin de este es sacar ese aire que está a nivel de la cavidad, generando mucha presión y no permite que se haga una buena oxigenación, impidiendo el funcionamiento normal de los pulmones. Esta toracostomía se debe hacer en el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular por la parte de arriba de la costilla para poder liberar todo este aire que no nos está dejando oxigenar adecuadamente. Entre las otras patologías que podemos encontrar, encontramos el neumotórax abierto. El neumotórax abierto, ya hablamos de que pues el anterior era a presión, en este vamos a encontrar que la cavidad va a estar abierta, va a ser una herida que va a tener una comunicación de la cavidad pleural con la atmósfera y como tal, para diagnosticarlo vamos a encontrar una herida en la inspección de un tórax soplante, que en el momento de la respiración vamos a encontrar que sale aire por medio de esa herida según el trauma que se haya presentado. ¿Cómo podemos ayudar a que este tórax soplante tenga un adecuado manejo? Entonces, principalmente debemos cerrar con un apósito oclusivo, ya sea plástico estéril, lo suficientemente grande para sobrepasar la cantidad de la herida. Tenemos que tener en cuenta de que según la herida que nos encontremos, vamos a hacer el tamaño del apósito oclusivo y lo que vamos a coger aproximadamente es un cuadrado. En los tres bordes, las partes laterales y la parte del centro, lo vamos a ocluir, vamos a pegárselo al cuerpo para que quede una parte que sí va a poder expulsar el otro aire, pero las otras partes van a quedar totalmente oclusivas. Esto como tal va a ser como un mecanismo de válvula unidireccional ayudando al paciente en el manejo de urgencias de este tipo de trauma. El otro trauma que podemos encontrar es el tórax inestable. Generalmente el tórax inestable se da porque hay una de las fracturas costales, hay un segmento torácico inestable que es lo que hace que no se permita una oxigenación adecuada. Generalmente tenemos la costilla que va por todo, pues tiene toda su parte intacta y en el momento del trauma lo que va a hacer es que se va a partir relativamente en dos y una de esas partes, de momento que se parte en dos, va a dejar una parte que va a ir directamente al pulmón. Esto es muy importante porque en el momento de que el paciente va a respirar, va a haber un movimiento paradójico entre inspiración e inspiración, encontrando lo diferente a lo que generalmente se encuentra. En la inspiración va a haber retracción de la pared torácica y una compresión pulmonar, y en la expiración va a haber expansión de la pared torácica. El tórax inestable es muy importante tenerlo en cuenta que nos puede generar diferentes lesiones, ya que esa parte, en el momento de que las dos costillas se parten, la costilla se parte en dos dejando un pedazo en la mitad. Ese pedazo puede generar un hemoneumotórax, una contusión pulmonar, y generalmente el tratamiento pues es ayudarle con oxígeno, una ventilación mecánica, analgesia y fijación interna para bloquear intercostalmente. Otra de las patologías que podemos encontrar es el hemotórax masivo. El hemotórax masivo es la cantidad como tal de sangre, más de 1500 ml de sangre o de un tercio más de la volemia en la cavidad torácica. ¿Cómo podemos diagnosticarlo? Al examen físico en la inspección vamos a encontrar que va a haber inmovilidad torácica, va a haber dificultad respiratoria, puede o no puede haber ingurgitación yugular en la palpación debido a la sangre que encontramos, por eso la palabra hemotórax. A nivel de las cavidades va a haber abolición de la transmisión de los sonidos respiratorios y en la percusión, como mencionábamos anteriormente, va a haber algo importante. Va a haber matidez en el sitio del hemotórax. En el lugar donde se encuentra esa sangre va a haber matidez y no timpanismo que nos lo daría el aire. Y en la auscultación vamos a encontrar ausencia de los ruidos respiratorios. El hemotórax masivo es importante tener en cuenta que si el paciente tiene sangre en la cavidad, va a haber pues pérdida de sangre a nivel vascular y por lo tanto tenemos que hacer una restitución de la volemia.
También la descompresión de la cavidad, ya que pues el aumento de esa sangre a nivel de la cavidad no va a lograr un buen funcionamiento pulmonar. Entonces podemos hacer la descompresión de la cavidad por medio de un tubo de tórax, una toracotomía temprana, una autotransfusión. Pero es importante tener en cuenta que para la toracotomía tenemos que tener unas indicaciones. Entonces, primero, que al pasar el tubo de tórax tengamos un drenaje inicial mayor de 1500 cc. Es una indicación de toracotomía, que ya es un procedimiento quirúrgico. Un drenaje mayor de 200 o 300 cc hora por 3 horas. Un drenaje más de 150 cc hora por 6 horas. Un drenaje mayor de 100 cc hora por 12 horas. Drenaje mayor de 2000 cc en 24 horas. O alguna sospecha de alguna lesión en grandes vasos o corazón, según lo que encontremos clínicamente en el paciente. Otra de las patologías que nos puede comprometer la ventilación y pues la vida del paciente rápidamente es el taponamiento cardíaco. En el taponamiento cardíaco vamos a tener en cuenta la triada de Beck. La triada de Beck consta en la elevación de la presión venosa, la disminución de la presión arterial y los ruidos cardíacos apagados. Este taponamiento cardíaco va a hacer que va a haber sangre durante la cavidad, impidiendo que el corazón logre su contractibilidad adecuada, bombeando sangre como la debería bombear normalmente. Y generalmente se causa por una lesión penetrante o contusa que afecta al pericardio y que el pericardio se llena del corazón o algunos grandes vasos o vasos pericárdicos, impidiendo pues la contracción adecuada del corazón. Bueno, finalmente estas patologías, como mencionábamos, era importante tenerlas en cuenta y vamos, según lo que veíamos, el A, la vía aérea, el B, la ventilación, la respiración, y C, vamos a tener en cuenta la circulación. En cualquier trauma debemos tener en cuenta, para una evaluación rápida que tengamos, el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco. En cualquier trauma puede haber una pérdida del volumen sanguíneo afectando como tal el gasto cardíaco. ¿Y cómo lo podemos evidenciar? Lo podemos evidenciar por medio del nivel de la conciencia, en el cual si tenemos un nivel de conciencia alterado nos puede decir que no hay una buena oxigenación a nivel cerebral y por lo tanto la presión de perfusión cerebral debido a la falta de sangre porque se ha perdido, la disminución de la volemia, la presión de perfusión cerebral se va a ver alterada y pues puede llevarnos a una pérdida de la conciencia. El color de la piel, pues de que si tenemos un paciente pálido, frío, podemos darnos cuenta que la volemia está disminuida. El pulso central, que puede ser fuerte y lento, que nos indicaría que posiblemente el paciente está en adecuadas condiciones generales, o rápido y débil, que nos diría que el paciente está con una pérdida de la volemia y debemos reponerla. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos pulsos es bueno tomarlos a nivel central, a nivel femoral, a nivel carotidio, para así mismo tomar una conducta a seguir, relacionando también pues la valoración clínica del paciente. ¿Qué más debemos tener en cuenta a nivel de la circulación? En un trauma podemos encontrar algún tipo de hemorragia. Entonces la hemorragia puede ser interna o externa, y si es externa pues nos vamos a dar cuenta en el momento de la valoración de que a nivel exterior hay una pérdida de sangre en alguna cavidad, en alguna parte del abdomen o en alguna parte anatómica. Entonces lo primero que debemos hacer es presión directamente a la herida, obviamente valorando también el diámetro de la herida. Y si vemos que la presión directa a la herida no es eficaz, generalmente si es en un miembro superior, un miembro inferior, podemos hacer un torniquete. Generalmente no es recomendado, pero pues lo podemos hacer en el caso de que la presión directa a la herida no sea adecuada. Que además de primero de controlar ya sea el sangrado o la causa como tal, también podemos tener una hemorragia interna. Que ya una hemorragia interna podemos encontrar un trauma en tórax, abdomen, retroperitoneo, pelvis o huesos largos. Que esta hemorragia pues tenemos que saberla reconocer con los diferentes tipos de exámenes, como puede ser una radiografía, el FAST, que nos va a dar cuenta que hay sangre o algún líquido en alguna cavidad, y por la parte hemodinámica del paciente, su tensión arterial, su frecuencia cardíaca, su color de la piel, su pulso y su nivel de conciencia, podemos darnos a entender. Luego de esto
En cualquier paciente con trauma tenemos que tener en cuenta que si ha tenido un sangrado, debemos reponer ese sangrado que se ha perdido. Entonces el principal manejo es el reemplazo adecuado del volumen intravascular, asegurándolo por medio de 2 vías intravenosas de grueso calibre en los miembros superiores. Y antes de empezar a transfundir o pasarle líquidos al paciente, debemos tener en cuenta que en el momento de poner las vías intravenosas, tomar una muestra de sangre para hacer todos los estudios, eh, incluyendo los gases arteriales, para tener una relación clínica del paciente, tanto clínica como tanto de laboratorio, según lo que encontremos en el examen de sangre. Y luego de esto pasaríamos como tal a ver el déficit neurológico. Cuando hablamos del déficit neurológico podemos tener en cuenta el nivel de conciencia de la persona, el tamaño de las pupilas y su reacción, y los signos de lateralización y lesión medular. Entonces, nivel de conciencia lo vamos a ver por medio del Glasgow. Como tal, el Glasgow nos ayuda a ver un factor predictivo de la evolución del paciente o a definir conductas según lo que encontremos en el paciente, según lo que las intervenciones que hemos realizado. Si el nivel de conciencia no mejora, se puede pensar en la falta de oxigenación o disminución de la presión de perfusión cerebral, como mencionábamos anteriormente. Y además de eso, el nivel de conciencia o la alteración de conciencia puede ir mediado por diferentes factores. Puede ser por hipoglucemia, puede ser por efectos del alcohol, efectos de narcóticos o algún tipo de estimulante o de diferentes elementos químicos, que si llegamos a descartar que el paciente no tiene una alteración de la conciencia por estos elementos, y pues ya lo mencionado anteriormente, podemos pensar que el paciente tiene un daño a nivel del sistema nervioso central, generando pues ya un signo de lateralización, una lesión de medular o según la alteración a nivel cerebral que podamos presentar. Finalmente, vamos a tener en cuenta pues la exposición y el control ambiental, de que en el momento del paciente con trauma es importante valorarlo al paciente completamente desnudo para verificar en cada parte de la región anatómica alguna alteración que se haya presentado en el momento del trauma. Para evitar la hipotermia del paciente, tenemos que tener un paciente cubierto con mantas calientes o algún dispositivo externo que nos ayude a mantener la temperatura del paciente. Por recomendación de las guías ATLS, los líquidos intravenosos pueden ser calentados antes de ser infundidos, y como tal un ambiente cálido en el lugar de la atención, en el momento de la atención, para evitar de que el paciente, además de que tiene una pérdida de la volemia, si es que la tiene, pueda entrar en baja de temperatura. Principalmente es esto para manejar el manejo inicial de trauma en urgencias. Y pues la información que obtuvimos en este video fue por medio de las guías ATLS.